creo que es la producción en la cual me he sentido más valorada hasta el día de hoy, donde mi voz fue escuchada. Escuchada quiere decir que no todo me van a hacer caso, ¿no? Pero que fue escuchada, que fue respetada, que mi trabajo fue respetado. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? O sea, ¿a qué te dedicas? Y especialmente, ¿cómo decidiste que este va a ser para ti una vida en la profesión? Pues mira, soy coreógrafa, pero dentro de la coreografía se abren como que varias, digamos, como caminos para poder vivir de ello, porque, pues bueno, el arte es difícil en este sistema económico, ¿no? Y bueno, ahí la llevamos, pero definitivamente tienes que buscar como que otros caminos. Entonces, dentro de la coreografía es para escena, para teatro, pero también para películas, para comerciales, diseño de movimiento para comerciales, para videoclips. Pero realmente lo que me he estado como especializando es para la escena y para audiovisuales como artísticos. Oye, Gaby, ¿y tú eras esa niña que siempre andabas bailando así? ¿No te decían tus papás, ay, del arte te vas a morir de hambre? ¿No te decían? Al contrario, es que mi mamá fue bailarina. No, bueno, caíste en blandito. Exacto, entonces todo el día bailábamos en la casa. Ay, qué envidia me da, qué padre, qué a gusto, ¿no? Porque imagínate tu vocación, tu talento y que lo traigas y que lo aterrices de esta manera, como dicen, empresarial, porque tú ya estabas viendo, yo tengo que hacer mi talento, mi gusto, mi vocación, pero que suene, que facture. Pues eso apenas ahorita, ¿eh? Ah, pero ya Tengo vas, que confesar. pero ya vas. Pero en esos vas. andamos. Qué bueno. ¿Y estudiaste? ¿O es algo que tú te lo vas generando y tienes que ser autodidacta? ¿O ya existe una carrera que diga, así te voy a llevar y de esta manera vas a hacer tu carrera de una manera exitosa en la economía? O sea, negocios en tu profesión hay, o cómo lo recibiste, cómo te has capacitado para esto. No hay, sí hay carreras de danza. No estoy segura si dentro de la carrera exista como un área de administración o de emprendimiento. De negocios. Lo cual no estaría mal, pues porque al fin y al cabo en esas terminamos todos, ¿no? Pero yo creo que es la vida, son las maneras. Por ejemplo, ahorita estoy aprendiendo mucho de gestión a través de un compañero mío que se llama Gabino Guerrero, que hace trabajo de gestión y trabajo con él, pero eso realmente pues es la vida, o sea, no estuvo dentro de mi aprendizaje, que no estuve en una escuela formalmente, estuve en el Núcleo Antares, que es una escuela independiente, sí. Y luego me fui a estudiar una formación fuera, pero también eran clases aisladas y tú eras autodidacta en cómo ibas haciendo. Gaby, fíjate, y esta parte, bueno, pues es la vocación y muchas veces este tipo de carreras o de profesiones que son mucho de la vocación, pues a veces no lo compaginamos con esta parte de que, pero aparte tiene que ser mi sustento de vida. O sea, no te digo porque yo trabajo como maestra y pareciera que todo nuestro tiempo y nuestro trabajo viene solamente desde la vocación y no pudiéramos gestionar esta parte económica que también nos empodera, ¿no? Como mujeres y que es importante. Sí, en tu trabajo comentas sobre el cuerpo como un territorio de transformación. Entonces, ¿en qué momento descubriste que tu cuerpo también podría ser una forma de investigación, una forma de expresión profunda? Creo que cuando empecé a utilizar herramientas de improvisación, que fue como alrededor de mis 20 años, que a través de técnicas somáticas, que son técnicas, la somática es un tipo de entrenamiento en el cual trabajas con tu neuroplasticidad, que es, pues poniendo el ejemplo como que más fácil, es los bebés, ¿no? Los bebés todo el tiempo están trabajando su neuroplasticidad porque están en constante aprendizaje, de cómo es el peso de las cosas en relación a su propio peso, ¿no? Entonces, cómo generas patrones de movimiento para poder pararte, por ejemplo. Entonces, intentas una serie de cosas hasta encontrar una ruta, pero dentro de que encontraste la ruta más fácil, probaste 10,000. Entonces, todo eso vas ejercitando tu neuroplasticidad. Entonces, cuando yo empecé a trabajar esa técnica, es cuando empiezas a tocar archivos de memoria
que están dentro del cuerpo y te das cuenta de que todo lo que pasa a tu alrededor te atraviesa. Entonces, el cuerpo es social, el cuerpo es político, el cuerpo es materia. Entonces, ahorita, por ejemplo, en las artes, que está lo interdisciplinario muy fuerte, el cuerpo es eje, porque al final todo lo que existe, mira Zulema que fue aquí, estuvo aquí en Amiga, te cuenta, todo lo que... todo el sistema en el que vivimos, que tiene un sistema de moldear a la persona, ¿no? A la mujer, por ejemplo, la pelvis más cerrada, que tenemos que cerrar las piernas, como esto entonces se vuelve rígido, entonces cómo se vuelve rígido la médula, entonces nuestro sistema nervioso está más irritable, etcétera. O sea que hay toda, ¿cómo? Es todo un análisis para llegar a algo. ¿De qué manera tú pudiste llegar a tomar en cuenta todo este conocimiento que tienes para lo de la película de Emilia Pérez? Ese personaje tú lo coordinaste, lo creaste, ayudaste en sí a formar algo en ello. Cuéntanos cómo fue. Pues con el trabajo, más que bárbara. Pues fue muy, muy interesante. Trabajé con Damián Yalet, que es el coreógrafo principal. Ajá. Entonces, con él estuvimos trabajando el personaje de Zoe, que es Rita. Entonces, como era la única con bagaje de danza, nos concentramos en ella. Va a existir como un lenguaje, el lenguaje que se pueda como esparcir, ¿no? Entonces, pues estuvo muy padre porque nosotros trabajamos previamente a que ella llegara a trabajar en el ensayo y en el set. Estuvimos 3 meses trabajando como en ella, en leer como cuál era el personaje de Rita, una abogada, entonces cómo se mueven las abogadas, cómo se expresan las abogadas. Hay que verla otra vez. Me equivoqué de chat, yo voy a ver cómo se mueve Emilia Pérez entonces. Pues más que nada ella, ¿no? Nos concentramos mucho en Rita, en el personaje Rita. Entonces a través de los movimientos que hacen los abogados, las abogadas mujeres, la intensidad de sus gestos, cómo defienden los casos, estuvimos esculpiendo cómo se movía y cómo a través de ese movimiento podía ella empezar a bailar, porque no queríamos que empezara de repente, ay, alguien aquí empezando a bailar de la nada, ¿no? Entonces, o sea, tienes que seducir el momento. Sí, como ir construyéndolos, de que el gesto se va haciendo más amplio, ir en esta amplitud y en esta repetición. Hay ritmo, en el ritmo de repente, ahí está el movimiento. Oye, Gaby, y en esta producción, pues el director era de origen francés, ¿verdad? Sí. Y si bien esto de la danza y del arte se internacionaliza y suma, ¿hay algún momento en que tú hayas sentido, digamos, este desencuentro cultural, o sea, un choque cultural o lo que esperaba él con respecto a tu trabajo, tu esencia? Eres mexicana, eres de Hermosillo, o sea, ¿hay algo más allá que trasciende, o sea, que tiene que ver con tu cultura y con la del director, o es un perfil adaptativo totalmente? No directamente hacia mí, pero sí definitivamente, y a lo mejor es porque he estado trabajando muchos años en Europa, sí soy sensible ante esa brecha cultural que ha existido y esperemos que en algún punto se desenmarañe, porque es muy complejo, viene de mucha historia detrás, ¿no? Somos historia al fin y al cabo. Entonces no hubo un choque cultural directo, porque estoy acostumbrada como a trabajar con gente que no es mexicana, pero definitivamente pues eso sigue existiendo y cada vez más yo como mujer y como mexicana me empodero como para poder decir lo que pienso, y esta puedo decir que es la primera producción que sí pude externar todo lo que pensaba, y pues ya si se tomó o no el consejo o lo que pensaba, pues ya eso es punto de aparte, ¿no? Pero sí, siempre hay una brecha cultural cuando trabajas con alguien extranjero, ¿no? O sea, esta película fue muy nombrada y muy mencionada porque no fue hecha aquí en México, ni con personalidades mexicanas. ¿Cómo le hiciste tú para que te entendieran? ¿Qué tan difícil fue adaptarlos a ellos, a la cultura? Qué buena pregunta.
Pues sí, obviamente habían puntos en los cuales sí me escuchaban porque era de las pocas mexicanas en set, pero al director eso me quedó muy claro en una plática que tuvimos él y yo, que yo le preguntaba por qué no filmaste en México. Ay, ¿le preguntaste? Es que como trabajábamos estuve trabajando en la sí. parte de producción, habían muchas reuniones en las cuales estábamos hablando de, entonces hubo mucho trabajo y mucha cercanía con él, mucha relación, entonces había esa confianza y también ese derecho como mexicana a preguntar, ¿no? Claro. Y ¿qué te dijo? me respondió que a él no le interesaba hacer un documental de México, sino hacer una ficción de México, hacer como un sueño o una pesadilla, entonces hacerlo en un set, no necesariamente en Francia, pero hacerlo en un set le daba la posibilidad para jugar con estos elementos. Entonces eso era, no sabemos si, o sea, eso es criterio de cada uno si se llegó o no al objetivo, pero ese era el objetivo del creador. Okay. ¿Y cómo viviste, Gaby, la polémica? Sale la película. Ay, ¿cómo viviste la polémica? Vive la verdad. O sea, cómo nosotros aquí la tuvimos cuando recién salió aquí en Amiga Te Cuenta y estuvimos analizando pues los reels, los TikToks y la crítica que salió en prensa también, ¿verdad? Pues no quiero decir en contra, pero sí de la producción y de cómo dejaba el país, etcétera. ¿Cómo lo viviste tú? O sea, como mexicana, ¿no? O sea, tú veías otra intencionalidad, veías de fondo otras cosas que a lo mejor nosotros no vimos, ¿no? Pues ya lo veíamos venir, de las latinas que estábamos dentro de la película, lo veíamos venir desde el día 1 y hasta el último día que estuve se habló de eso, de las maneras de hablar sobre una cultura, de cómo mejor hacer cambios pero como lo dije anteriormente, es muy difícil cuando estás hablando con una generación muy específica. Entonces hablamos de un boomer quizá, estamos hablando de un francés, que son cosas inconscientes, que a mí lo que se me haría muy interesante es saber de dónde hay todo este archivo de conocimiento que todos consumimos, porque consumimos información occidental, entonces todos estamos muy occidentalizados. Entonces, ¿en qué momento eso se va a romper? Primero que tenemos que estar muy conscientes de que eso es lo que consumimos. Entonces, pues la polémica ya lo veíamos venir. Definitivamente no sabemos hacia dónde se iba a escalar porque pues el momento de las redes está muy fuerte, pues no sabíamos hacia dónde, ¿no? Entonces, pues cómo lo viví, pues hacia mi rol, a mí lo que me pertenecía era hacer el movimiento, estoy más externa, pues no era, pues sí, no era mi producción, entonces. Así es. Oye, y algo, por ejemplo, siempre cuando trabajamos en un proyecto, hay algo que nos deja, que nos impacta, siempre hay un momento que caracteriza eso, que decimos nosotras, híjole, apa anecdotita que me aventaron, hay algo que quisieras tú compartirnos, que se pueda. ¿Alguna anécdota? ¿Alguna anécdota que digas, pues me discriminaron en esto, o me valoraron en esto, me sentí padre en esto, pero esto no tanto? O sea, algo que tú como persona hayas aprendido de todo esto. Pues creo que es la producción en la cual me he sentido más valorada hasta el día de hoy, donde mi voz fue escuchada. Escuchada quiere decir que no todos me van a hacer caso, ¿no? Pero que fue escuchada, que fue respetada, que mi trabajo fue respetado y que me dieron la libertad, sobre todo de Damián, quien es con el que yo trabajo y yo llegué ahí, de poder esculpir un personaje de la forma en la que yo lo veía como mexicana, con mi bagaje artístico. Entonces tuve mucha libertad en el rol que a mí me tocaba, ¿no? Y también con las personas pues del director, también el asistente de fotografía o el fotógrafo, como que hubo un intercambio todo el tiempo muy rico y muy amplio, muy escuchado. Entonces fue una experiencia muy, muy positiva. Me da mucho gusto. Qué importante es la validación y qué importante la validación entre pares.
O sea, porque en realidad fue un trabajo entre pares, o sea, cada uno con su talento, cada uno con su tarea, ¿sí? ¿No? Sí. Cada uno con pues este andamiaje profesional, ¿no? Que también a ti te antecede de por muchos años. O sea, dices que mi voz sea escuchada, haya sido escuchada, se me dio un lugar, pero sobre todo eso, entre pares y entre iguales, porque estabas entre iguales. O sea, algunos con más experiencia que otros tal vez, sí, en otros proyectos, pero ahí se sumó y eso es muy importante. ¿Qué viene para ti? O sea, ¿qué viene para ti? ¿Qué otros proyectos tienes? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cuál es la perspectiva de tu trabajo? Pues ahorita estamos mucho en planeación para, así funciona ahorita, ¿no? Para el próximo año. Estamos trabajando en remontar una pieza que se estrenó en 2023, Boca de Loba, aquí en Hermosillo. Cuando tengamos fecha, las invitaré con Claro, vienes para acá para que nos invites. Y estamos haciendo una nueva producción que se llama Erosiva, que fue apoyada el año pasado por Fonca, por SACPAC. Entonces estamos muy concentrados en eso y en repetir modelos que estamos haciendo en Futuret, que es la plataforma en la que trabajamos, que es multidisciplinaria, que tiene un campo de formación, otros de producción, y uno es el de formación, que de Mosaico se llama, y es como un seminario multidisciplinario de varias áreas artísticas en la cual dan taller, ya sea de iluminación, de filosofía, de danza. Estamos trabajando como para el siguiente módulo, y a la par como cosas ya personales artísticas que me hacen moverme un poquito de Hermosillo para seguir creando también aquí, pues un montón de cosas, pero definitivamente como en periodos que van como de cambiando, ¿no? Ahorita es mucha planeación y luego en un mes ya es ejecución y así estamos. Muy bien. Yo veo, por ejemplo, yo estoy viendo ahí la actriz principal con la que tú estabas trabajando, ella ya llegó hasta los Óscares, fue muy visualizada. ¿Cómo te sirvió? ¿Te sirvió esto de alguna manera de trampolín a ti? ¿Piensas hacer un crossover? O sea, en ese aspecto no has pensado aprovecharlo. Qué buena pregunta. Pues creo que como no es muy parte de mi personalidad. Las dos cosas que he hecho ha sido muy lenta. Digo, las dos cosas que he hecho en la parte de producción y en la parte donde tiene una visibilidad muy amplia, que es Ánima y Emilia Pérez, he sido muy pacífica en cómo lo puedo decir? Dicen por ahí, has ido flotando en el río. Exacto. Te estás dejando llevar por el momento, porque muchos estarían esperando, hablando de monetizar. Óyeme, ahorita es mi momento, esto está visualizado, esto está pasando. Y me llama la atención, mucha honra también y te lo valoro, el que dices, voy a dedicarme aquí a Hermosillo, porque hemos tenido aquí artistas también que han venido desde Cuba y se han invertido su vida aquí a nuestro país. Me llama la atención que tú tan joven, que estando en este boom, porque claro que está siendo visualizada a nivel mundial, no dijeras voy a hacer el crossover, nada más es eso, pero es mucho de personalidad. A lo mejor ya te vi los ojitos de angustia. Pero estás trabajando mucho en Europa, ¿no? Estás trabajando mucho en Europa. Y yo ya se me fue el tiempo. Sí, sí. No, pero es despierta, muchacha. No, pero ya lo hizo. O sea, estás trabajando en Europa, ¿no? Estás trabajando en otros países también, ¿no? Estás aportando allá. ¿Qué es Futuret? Explícanos, ya ahorita nos mencionabas lo que es una plataforma y tal, pero ¿qué dio origen a Futuret? Dio origen la pandemia. Yo ahí ¿Cómo vivía, hicimos cosas, ¿verdad? También vino Zulema también en la pandemia esto, ¿no? La pandemia, qué bueno que usamos el tiempo de manera muy eficiente. Sí, pues es que había ¿no? Porque ¿Qué fue? A ver, ¿qué pasó? Antes de la pandemia yo vivía en Bélgica, en Bruselas, y ahí estaba trabajando en proyectos con Damián, con Meita, coreógrafos de allá. Y José Ramón Corral, que es el codirector de Futuret, que en paz descanse, él vivía en México. Entonces los dos regresamos en la pandemia
Y ya habíamos hecho cosas, cada vez que me iba, venía y trataba de hacer algo que me inspiraba, que decía, es que en Hermosillo esto no hay y estaría muy bien iniciar algo así, ¿no? Entonces hicimos modelos como Pilot, Viso Out Festival, como otros nombres en los cuales se hicieron experimentos. Entonces en Futuret dijimos, a ver, ¿qué queremos hacer? Y era una lista enorme de todo lo que queríamos hacer, que tenía que ver con formación, que tenía que ver con festival, con hacer obras, ya sea de escénicas o de videodanzas. Entonces dijimos, bueno, no hay que ser una compañía, hay que ser una plataforma para poder tener cavidad de hacer varias cosas y no nomás nosotros, ¿no? Que alguien que la trabaje, que también pueda usar esta plataforma para bajar algún fondo y para hacer algo que tenga que ver con los valores y la filosofía de Futuret. Entonces, como quisimos hacer algo que no fuera, es de nosotros dos, sino es algo externo y que puede beneficiar a quien la esté trabajando y que también sea como un vínculo, porque percibíamos, José Ramón y yo, que de Hermosillo, como buen desierto, estaba muy abierto, ¿no? Y hay muchos artistas súper talentosos, pero todos estamos desconectados. Entonces decimos que padre que también fue una plataforma en la cual empezáramos a vincularnos, ¿no? Entonces de repente iluminadores, fotógrafos, cineastas, bailarines, filósofos, entonces que en ciertas reuniones que vemos que Mosaico ha sido, por ejemplo, un proyecto que hemos encontrado algo ahí, crear una comunidad artística más amplia y que de ahí se pueden generar nuevos proyectos ya que no tengan nada que ver con Futuret, simplemente fue un lugar, un espacio de... Oye, qué padre. Para cerrar, Gaby, yo tengo una pregunta. Pues ya estamos a punto de irnos. Para una persona que nos ve, que nunca ha ido, que no ha experimentado o no ha estado presente en un lugar donde haya pues danza contemporánea, o sea, estamos más, bueno, no quiero decir, ¿no? Pero pues es la diversidad en la danza, ¿no? Pero alguien que no haya estado presente o no haya visto danza contemporánea, y yo pensando en que no, a mí me gusta ir con cero expectativa, o sea, con cero expectativa, así voy abierta, ¿no? Pero tú ¿qué le recomendarías? O sea, ¿con qué mirada hay que llegar? O sea, ¿cómo te gustaría que alguien que te fuera a ver a ti o alguien que esté anclado a Futuret, ¿cómo debe de ir? ¿Cómo se prepara uno para irlos a ver? Ok. ¿A quién quieres en la audiencia sentado? ¿A quién quieres en la audiencia sentado? Dime, Mariela, a mí me gustaría, o sea, que una persona que llegue por primera vez a ver danza contemporánea vaya de esta manera. Ok, yo siempre pongo el ejemplo de cuando vas a ver pinturas, ¿no? Porque cuando es la danza que se asocia mucho al teatro y al ballet, siempre quieres entender qué está pasando, ¿no? Una narrativa. Quieres entender una historia, etcétera. Entonces la danza contemporánea tiene otros caminos. A veces hay historias que son más abstractas, como la vida misma, que la vida no es lineal, tiene muchas perspectivas. Entonces cuando vas tú a ver una pintura, estás más abierta. Estás abierta a ver lo que el cuadro te provoca en sensación, en emoción, y esas sensaciones y emociones van a llegar a una reflexión, porque somos humanos y así funcionamos, a una reflexión ya de la razón, pero entra por otros canales que son sensoriales. Entonces a mí me gustaría que quien vaya a ver al menos mi trabajo, vaya con esos canales abiertos para generar una reflexión a partir de ahí. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas por tu visita, por compartir. No, gracias. La verdad que hay un talentazo en Sonora y a mí me da mucho gusto ver a personas, a mujeres como tú que están haciendo algo también por la preserva de la cultura, por este gran aporte, sobre todo la danza. Y fíjate que ahora está viendo esto, la estamos asociando. Por ejemplo, viene Zulema, es que hizo un video tal. Y yo, mira el espacio donde están contratando a estos perfiles. Ahora tú, yo hice para tal película. Mira el espacio en donde están. O sea, obviamente se desarrollan en plataformas mayores, ¿no? Nacionales e internacionales. Muchas veces toca tras bambalinas, muchas veces toca enfrente, en el escenario. Pero en todas ellas es una gran oportunidad. Yo pienso, para nosotras como sonorenses, ver a una sonorense brillar en estas plataformas, pero sobre todo que hagas desde tu corazón lo que más amas, ¿no? Que es expresarte a través de tu cuerpo. Muchas bienvenida. gracias. Y sobre todo el mensaje que mandas del sí se puede. Sí se puede vivir de tu vocación, sí se puede vivir de lo que amas, sí se puede vivir de lo que te hace vibrar. Bienvenida y qué bueno que estás aquí con nosotros, me encantó tenerte. Muchas gracias.